Bueno, darle las gracias por esta participación y acoger con mucho cariño al padre Jorge Herrera, que le hicieron la invitación y afortunadamente dijo que sí. Dijo que sí de acompañarnos para profundizar un poco en la vida y en la obra de San Juan. Él es exalumno del Grange y capellán del Colegio Tabancura y también profesor en la Universidad de los Andes. Otros carteles no creo para qué tanto, ¿no es así? Pero es licenciado en Derecho de la Católica, doctor en Teología y doctor en Teología Sistemática de la Universidad de Navarra. Darte las gracias entonces, Jorge, por esta ayuda, por esta solicitud que te hicimos y que tú nos has respondido que sí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en esta tarde. Yo lo único que quiero es recordarles un poco por qué estamos haciendo esto. La idea mía, junto con el Consejo, fue cómo poder resaltar un poco la figura de nuestro patrono. Pero la fecha que es el 27 de diciembre, San Juan Apóstol. Comprenderán que una fiesta después de Navidad, entre Año Nuevo, ya con vacaciones, ya con la fiesta de Año Nuevo a la puerta. Entonces, juntarnos es un poco difícil. Por eso pensamos en esta fecha y por eso, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, padre. Gracias. Adelante. Muy bien. No esperaba tanta gente. Yo pensé que iba a ser algo mucho más familiar. Como en un living me había imaginado yo esto. Pero bueno, también lo podemos hacer familiar en el templo. Agradezco mucho la invitación al padre y a la familia Gres Ruiz Tagle, que fueron los que me contactaron. Y vamos directo a hablar de San Juan. También me pidieron que explicara brevemente en qué consiste que una iglesia tenga un patrono, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se remonta a los orígenes de la iglesia latina, bueno, de la iglesia católica en general, cuando empezó a haber un poquito más de libertad en el Imperio Romano, se empezó a construir iglesias especiales. Al comienzo eran solo, las celebraciones normalmente eran en las casas de las familias que tenían casas mejores, de las familias más nobles, y ahí invitaban a las comunidades cristianas a celebrar. Pero cuando se empezó a desarrollar el culto y con más libertad en el imperio, se empezaron a usar las tumbas de los mártires y algunos santos especiales para tener ahí las ceremonias de culto por devoción especial y para acudir especialmente a la protección de esos santos mártires que fueran, ¿no? Y entonces, en Roma, sobre todo, se empezó a ver esa realidad de iglesias construidas de planta, iglesias nuevas construidas en torno a las tumbas de los mártires, o sobre las tumbas de los mártires. Y se pedía la protección de ese mártir para esa comunidad que celebraba ahí. Con la extensión de la iglesia y con el tiempo, y como ya no había tumbas de los mártires por todo el tiempo, en todas partes se mantuvo esa costumbre de dedicar cada iglesia implorando la protección de un santo. También normalmente se llevaban reliquias de los mártires y se ponían bajo los altares o sobre los altares según la época. Y entonces sigue siendo normal que cuando se dedica a una iglesia, por un lado se le pone un título. Yo la verdad siempre me he confundido con el título de esta iglesia, pero creo que se llama San Juan Apóstol, ¿no? En este caso coincide el título de la iglesia con el patrono, el santo intercesor, ¿no? Hay veces que puede no coincidir el título con el patrono. Y el patrono es siempre una criatura, no puede ser patrono, por ejemplo, el Espíritu Santo o la Trinidad, la Santísima Trinidad, porque no son intercesores, ¿verdad? Sí, son Dios mismo. Pueden estar en el título de una iglesia, puede haber una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad, pero no podría la Santísima Trinidad ser intercesora. Entonces, bueno, esta iglesia coincide que el subtítulo, San Juan Apóstol, es el mismo de su intercesor. Y como vamos a ver, es una intercesión, se ve que es gente muy inteligente la que puso este patrono en esta iglesia, y gente muy buena también posiblemente, igual que ustedes que están acá, en vez de estar viendo los resúmenes del Mundial. Pues, vamos a ver, ¿no? San Juan
es una figura extraordinaria, bajo todo punto de vista, de santidad, de inteligencia, de calidad de su obra, de importancia histórica, ¿no? Entonces, bueno, me fue muy difícil resumir todo para un ratito, ¿no? Como ahora. Entonces, tampoco importa tanto, ¿no? Vamos a decir algunas cosas que a mí me gustan. Vamos a hablar de lo que a mí me gusta hoy día, ¿ya? Y ustedes se van a aguantar si no les gusta, muy educadamente. Entonces, a ver, primero, de San Juan se sabe bastante en comparación a las vidas de otros apóstoles. ¿Por qué? Porque a San Juan lo conocieron algunas personas que siguieron en la tradición de la Iglesia, algunos obispos importantes, algunos llamados padres de la Iglesia. Lo conoció, por ejemplo, San Policarpo, un mártir muy importante. Quizá el nombre no es tan conocido y a veces se han reído de mí un poco por decir que San Policarpo es importante, pero San Policarpo sí que es importante, y también porque fue un maestro de San Ireneo. San Ireneo de León es uno de los grandes padres de la Iglesia, ¿no? Entonces hay una conexión directísima entre San Ireneo, santo padre de la Iglesia del siglo II, y este gran apóstol. Entonces, sabemos bastante de San Juan y de algunas cosas de su vida gracias a la tradición de la Iglesia, quizás más que por sus escritos. Tenemos una imagen de San Juan acá. Siempre ha sido la iconografía de San Juan muy difícil, yo creo. Y a mí en general me tiende a no gustar, ¿ya? Lo paso, no me gusta. Me gusta. ¿Pero por qué? Quiero explicarme un poco. Muchas veces se presenta a San Juan como un adolescente un poquito dulzón, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Sin barba, mientras los demás tienen barba, siempre mirando como para arriba, como volando, rezando, como si fuera una especie de figura angelical desde su mocedad más tierna, ¿no? La verdad es que eso es no haberse leído el Evangelio de San Juan. Porque San Juan, si ustedes se acuerdan, hay un momento en que a Jesús no lo quieren recibir en una ciudad. ¿Y qué dice San Juan, este supuesto hombre suavecito, medio rezador, pero tranquilo, quizás con una voz así suavecita también, de rostro sonriente? ¿Qué dice San Juan? Va donde Jesús y le dice: ¿quieres que invoquemos al fuego que baje sobre ellos y los queme y los destroce y baje sobre ellos y arrase la ciudad? Ese es San Juan, el que quiere arrasar una ciudad por no haber recibido a Jesús. O sea, de suave, nada, ¿no? San Juan es un hombre con carácter. Se nota a veces en el Evangelio, como en esa que explota. San Juan es, por ejemplo, un hombre ágil, ¿no? Tenemos ese otro dato de él que a mí me gusta mucho del Evangelio, que es que San Juan corre, ¿no? San Juan va corriendo a ver el sepulcro vacío. Cuando le avisan que el sepulcro está vacío, San Juan va corriendo junto a San Pedro, ¿verdad? Y gana San Juan, ¿no? Eso también es un dato interesante, ¿no? Para los que nos gusta correr. San Juan, entonces, es un hombre ágil, es un hombre joven, y por supuesto que estas no son sus características más importantes. La más importante es probablemente cómo él firma su evangelio. ¿Cómo firma él su evangelio? Como el discípulo amado. De eso es de lo que San Juan está quizás más orgulloso o más alegre, de ser el amado de Jesús. Y esto es muy importante para la autoridad que tiene San Juan para lo que nos cuenta en el Evangelio. El ser el discípulo amado le da a su Evangelio una profundidad, un tono y una mirada absolutamente distinta a la de los demás evangelios. Ustedes piensen, los evangelios son 4, 3 de ellos son llamados los evangelios sinópticos, porque todos dicen más o menos lo mismo y tienen una mirada común. Eso significa sinóptico, ¿verdad? Común. Viene de junto y de mirar. Una mirada común. En cambio, San Juan ve distinto. San Juan tiene una mirada muy diferente y por eso me encanta. La mirada de San Juan ha sido comparada con el siguiente ejemplo, ¿no? Uno podría recorrer, si uno quisiera describir Santiago, uno podría recorrerlo a pie, ¿verdad? O en auto, o en bicicleta, a ras de suelo, ir describiendo lo que uno ve. ¿Cuánto se demoraría uno en hacer eso?
¿no? Y cuánta calidad tendría un mapa hecho de esa manera. Muy poca. O bueno, se puede hacer y tiene un interés porque uno está muy cerca de las distintas cosas que hay, de las piedras del suelo, de las ventanas de las casas y de los edificios. Pero qué ganas de recorrer Santiago en el lomo de un águila, ¿no? O siendo un águila, o en un dron, ya podríamos decir ahora, ¿no? Recorrer Santiago volándolo, no muy lejos del suelo, y conocer todo rápido y con una visión precisa, profunda y completa. Ese es San Juan, ¿no? Por eso a San Juan se le ha comparado, cuando se han puesto esos símbolos para designar a los distintos evangelistas, San Juan es el águila, el que ve todo con una perspectiva y además lo ve con ojo de águila, o sea, con mucha profundidad. Y de esa profundidad vamos a mostrar algunos ejemplos. Entonces, de San Juan sabemos que era el discípulo más joven cuando lo eligió Jesús, que era pescador. Y un pescador que probablemente le iba bastante bien, era hijo de Zebedeo y tenían bastantes barcas. No era un pescador como contratado para pescar para otra persona, sino al revés. Él tenía como su mini empresita de pesca, ¿no? Donde trabajaba y se dedicaba a las faenas de pesca. O sea, no era un pobre hombre, San Juan. Tenía también contactos en el palacio. Se dice, en la tradición, que probablemente fue él quien le dio acceso a San Pedro al palacio el día del prendimiento, cuando toman preso a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan que San Pedro entra al palacio de Caifás y allí es donde niega a Jesús con las criadas en las puertas del palacio? Se dice que fue San Juan el que lo dejó pasar por los contactos que tenía. Vamos a ver cuál es la obra de San Juan. San Juan, al menos que conozcamos, tiene 5 escritos importantes que han quedado en el Nuevo Testamento, o sea que son libros canónicos y que nosotros consideramos palabra de Dios. ¿Y que son? Todos saben, el Evangelio según San Juan, el más importante, el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro profético, y 3 cartas, una un poquito más larga y 2 súper breves. Si quieren leerse hoy mismo una obra de San Juan, léanse su segunda o su tercera cuarta, que tienen una página. Y así van a conocer bien el tono con que escribe, y ya pueden decir, yo me he leído la mitad de la obra de San Juan, al menos desde el punto de vista cuantitativo, 2 de 5, más o menos. Pero probablemente su obra más importante sea el Evangelio. Bueno, cuesta decir cuál libro de la Biblia es más importante, todos son importantes, pero el Evangelio, sin duda, tiene una preponderancia especial, ¿verdad? Si lo dice Dei Verbum, ¿no? la Constitución del Concilio Vaticano II, cuando habla de la Sagrada Escritura, dice que los Evangelios están por encima del resto. O sea, si alguno de ustedes todavía no se ha animado a entrar a leer la Biblia, que empiece por los Evangelios, ¿verdad? Que por lo principal. No tiene mucho sentido empezar por lo que no es lo principal. Y entonces escribió este Evangelio. Cuando uno dice que un autor escribió algo en la antigüedad, no necesariamente significa lo mismo que lo que decimos ahora, ¿verdad? Cuando decimos que alguien escribió algo, cuando decimos que, no sé, Pablo Neruda escribió los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ya sabemos que él mismo tomó la pluma, lo escribió y después lo mandó a un editor. Eso en la antigüedad no es así, ¿no? Y el concepto de autor es un poquito más amplio, ¿no? Que ese, ¿no? No sabemos si San Juan escribió directamente él sobre el papiro, ¿verdad? Pero sí sabemos que al menos su autoridad está detrás de estos escritos. Era normal en la antigüedad también que las personas importantes tuvieran personas que escribían para ellos. Así se nota en las cartas de San Pablo, y así también es posible que lo hiciera San Juan. No lo sabemos, pero no significa que alguien no haya tomado la pluma y escribió hasta la última palabra, que él no sea el autor. De hecho, hay algunas cosas en el texto del Evangelio que nos pueden hacer pensar que hay más de una mano en esa redacción final, podríamos decir. Pero a mí por lo menos no me queda ninguna duda, después de haber estudiado todas las teorías posibles sobre el autor,
de que San Juan, apóstol, es el autor del Evangelio. Yo aquí me la juego. Sobre todo por un dato que es más importante que me parece a mí, que el análisis de los textos mismos, que es la tradición. Yo le doy mucho peso a que San Ireneo diga que San Juan es el autor del Evangelio, a que San Policarpo diga estas cosas, o no es santo, pero Papías de Hierápolis, otro obispo importante que también está en contacto directo con San Juan, yo pienso que es muy difícil que no sea así. Es más, en general, autores de línea más protestante que discuten la autoría de San Juan sobre el Evangelio, y creo que no tienen razón. El Evangelio, para darle el peso que tiene este Evangelio y el texto que quiero leer, ya que ya llevo 20 minutos, todavía no voy a entrar al Evangelio. Todos los días nosotros leemos un Evangelio en la Santa Misa, ¿verdad? Hoy leímos algo sobre San Andrés, su encuentro con el Señor. Otros días otro, todos los días uno distinto. Los domingos también va cambiando, hay ciclos de 3 años. Bueno, hasta hace unos 40 años, todos los días en la Santa Misa se leía siempre el mismo pasaje. Además de otro, ¿verdad? Había una parte variable, pero había un evangelio fijo, tan fijo que estaba puesto en el altar. Estaba siempre ahí, no había que cambiar el libro, estaba siempre ahí. Era tan importante este evangelio que se leía todos los días en misa. Piensen ustedes, esto es más o menos desde el siglo XIII hasta el siglo XX, que todos los días en todas las misas se leía el texto que vamos a leer ahora. ¿Quién puede decir eso? O sea, ningún poeta de ninguna historia de la humanidad, ningún novelista, ningún historiador, ningún escritor y ningún evangelista ni siquiera, salvo San Juan, puede decir que su obra se ha leído todos los días en todas partes durante al menos 8 siglos. Piensen lo que es eso. Y ese es el llamado prólogo del Evangelio según San Juan. Que a mí, por lo menos, me da rabia que ahora se lea muy poquitas veces, se lee solo el día de Navidad, me parece a mí. Y es un texto que es fundamental, porque tiene una visión y una profundidad sobre quién es Jesucristo que es incomparable. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van de esta charla con ganas de rezar y leer con calma el prólogo del Evangelio según San Juan, yo me voy feliz. Y creo que esto ya valió la pena. Conozcan ese texto, que es precioso y denso y lleno de esperanza y todo lo demás que ustedes quieran decir. Entonces, dice así el prólogo. Yo me traje una versión de la Biblia más antigua, después la primera que agarré, la versión de Nácar Colunga, que a mí me encanta, y que lo traduce así. El Evangelio, ¿verdad? Como todos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, están escritos ¿en qué idioma? En griego. Muy bien. Mucha cultura aquí. En griego. Muy bien. El griego era en ese tiempo como el inglés ahora, ¿no? O sea, el idioma que uno tenía que usar para que te escucharan fuera de tu pueblo. Entonces este texto dice así. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Me salto un poco, que habla de San Juan Bautista, y después vuelve a hablar de este verbo. Era la luz verdadera, que viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron,
les dio la potestad de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro pasaje para San Juan Bautista. De su plenitud hemos recibido gracia por gracia. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. Me ha pasado algunas veces dando cursos sobre San Juan, que pretendo que leamos juntos con los alumnos todo el Evangelio a lo largo del semestre, y muchas veces me ha pasado que me quedo pegado en esta página todo el semestre. ¿Ya? Porque es de una densidad, abre una cantidad de temas impresionantes. Entonces, bueno, podemos quizá darle una pequeña estructura a este texto, que hasta el versículo 18 del Evangelio, casi todas las traducciones de la Biblia lo separan porque tiene una forma poética un poquito distinta que el resto del Evangelio, y verdaderamente funciona como un prólogo. De hecho, hay algún autor por ahí que ha dicho que el prólogo del Evangelio según San Juan es como una ópera, como la obertura de una ópera, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que les guste la ópera o que hayan visto algún musical, no sé, My Fair Lady o estas cosas así, solían tener al principio algunos minutos donde se exponen todos los temas musicales que vienen después. Entonces, se anuncian las cosas que van a pasar con los distintos temas musicales. Acá es parecido. Si ustedes se fijan, se nos habla del Verbo, se nos dice al tiro de quién se trata todo el resto del Evangelio. Cuando se nos hable de Jesús, de que cura a un ciego, de que hace algo, de que sufre, de que resucita, nosotros sabemos que siempre se estará hablando de este Verbo de Dios. Después se dice, por ejemplo, que es la luz. Y después, a lo largo de los distintos pasajes del Evangelio, el tema de la luz es recurrente y se desarrolla. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. O cuando cura a un ciego y le da la luz. Pero en verdad, sí, tenía aquí anotado que si da el tiempo, hablemos después del ciego, que es un pasaje también precioso, para hablar también de la forma en que San Juan compone. Claro, la luz para el ciego no es solo la luz de ver como yo los estoy viendo a ustedes. Para el ciego la luz es sobre todo la luz que ilumina su mente y su corazón para que pueda creer en Jesús. O sea, es la luz de la fe de la que se está hablando. La luz, la vida, otro tema que se enuncia acá en el prólogo como un tema de una música, de una obertura, de una ópera, y que después se va a desarrollar a lo largo del Evangelio. Cómo se nace a esa vida a través del bautismo, en el diálogo con Nicodemo. Cómo se alimenta esa vida con la Sagrada Eucaristía, ¿no? El discurso del pan de vida. Cómo esa vida es para siempre. Resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, también le dice Jesús a Marta. Temas que se van desarrollando a lo largo del Evangelio, como los temas musicales se desarrollan en una ópera. Miren cómo, por ejemplo, anuncia en una frase, en el versículo 10, al comienzo, ya está anunciando que a este Verbo de Dios que se hizo carne, lo van a rechazar. También desde el comienzo es claro que viene algo difícil acá, ¿no? Los suyos, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El Evangelio según San Juan es un evangelio muy dramático. Otro paréntesis publicitario. Si quieren pueden ver una película que está en YouTube y que, o se la pueden comprar, hagan lo que quieran, que se llama The Gospel of John, el Evangelio según San Juan. Y que es bien impresionante porque es una película que no añade ni quita ninguna palabra al texto. Eso no es fácil de hacer, ¿verdad? Hacer una película sin cambiar nada. Pregúntenle a Peter Jackson lo que tuvo que hacer con El Señor de los Anillos, ¿verdad? Nada, tuvo que cambiar muchas cosas, trató de ser lo más fiel posible, pero no le quedó igual al libro, ¿verdad? En cambio, esta película está hecha con el mismo texto del Evangelio, sin añadir ni quitar nada.
Véanla y se van a impresionar de lo dramático que es este Evangelio y de lo bien construido que está, de tal manera que se puede mostrar en una película sin cambiarle ni una sola palabra. The Gospel of John. Y bueno, es un evangelio de mucho conflicto, es un evangelio duro, esa es una película difícil de ver. No es como los evangelios, como los otros evangelios, que no nos gustan tanto, sino claro, que muestran a un Jesús que hace muchos milagros, heroico. El evangelio de San Juan tiene pocos milagros, muchas palabras y mucho conflicto con las autoridades judías. Un evangelio tenso. A Jesús lo tratan de apedrear un montón de veces, ¿no? Jesús dice cosas durísimas en este evangelio. A la vez, Jesús aparece con una autoridad incomparable, también en la hora de su pasión. Pero ya desde el prólogo, que es el texto que estamos comentando, aparece ese rechazo del Mesías. Rechazo, de este verbo encarnado. A la vez aparecen las promesas a los que sí que le reciben, a los que no lo rechazan, llegar a ser hijos de Dios, ver su gloria, seguir el camino de la verdad y de la gracia, ver, por último, a Dios. A ver, ¿cómo está ordenado este prólogo? Ustedes lo piensan acá, hay como 4 grandes afirmaciones. La primera, que el verbo está en el principio. Dice, en el principio era el verbo. Cuando alguien construye un libro o escribe un poema, uno piensa mucho en la primera frase, ¿verdad? Y las primeras frases de muchos libros son muy famosas, ¿no? Si yo les digo a ustedes, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, todos sabemos inmediatamente, aunque sea una frase, de qué libro se trata. Y eso muestra que el que lo hizo es un maestro, ¿verdad? Porque todos lo recordamos, o también el principio del Hobbit, ¿no? En un agujero en la tierra, ahí vivía un hobbit, ¿no? Y así, uno sabe que te dice mucho de todo lo que va a pasar después. Una sola frase. Acá también. Esta primera frase del Evangelio es súper importante. En el principio era el verbo. Igual como a ustedes les suena lo del lugar de la Mancha, a cualquier judío, practicante o piadoso, le suena perfectamente lo de en el principio. Porque el primer libro de la Torá comienza justo con esas palabras, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y empieza el relato del Génesis sobre la creación. Acá San Juan, desde el comienzo, nos pone un paralelo a ese libro del Génesis. Y van a aparecer varios paralelos más, de los que podríamos hablar mucho. Entonces, en el principio, cuando ya al judío le suena, creó Dios el cielo y la tierra, San Juan dice, era el verbo. Cuando Dios va a crear el mundo, ahí ya está este verbo, que nos dice que estaba en Dios, en otras traducciones dice, estaba junto a Dios, y a la vez dice, era Dios. Versículo 1, y ya está enunciado, de alguna manera, lo que después se llamará el misterio de la Santísima Trinidad. 3 están, bueno, aquí todavía no se habla del Espíritu, aunque aparece mucho el Espíritu Santo en este Evangelio, pero aquí ya aparecen enunciados estos 2 distintos, ¿verdad? Porque están por un lado uno junto al otro, y a la vez se nos dice que el verbo es Dios. Esto es uno de esos textos que los testigos de Jehová, por ejemplo, no pueden entender, porque ellos no aceptan el misterio de la Santísima Trinidad, u otros. El verbo era Dios. Esa afirmación está en Juan 1:1. Por eso es tan importante, y más importante ahora en nuestro siglo, en que tantos han dudado de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Importante que desde el principio nosotros recordemos, que yo veo en este Evangelio, este domingo, haciendo estas obras, diciendo estas cosas, diciendo las bienaventuranzas, ese es Dios. Y además está en el principio y es creador, ¿no? Segundo punto, este verbo es creador. Este verbo que está junto a Dios, segunda etapa, es creador. Tan creador como Dios Padre. Nosotros sabemos por San Pablo que hemos sido creados en el verbo y que también dice, todas las cosas fueron hechas por Él.
en la carta a los colosenses. Entonces, todo fue creado también en este verbo. Y esta es una idea, ¿no?, que ha hecho correr ríos de tinta de los padres de la Iglesia, de los autores medievales, de los más grandes teólogos. La creación en el verbo. La palabra verbo, me estoy alargando con el prólogo, pero es que ven que es apasionante. Entonces, la palabra verbo es una palabra de mucho significado en griego. Es la palabra logos. Y que es una palabra que no se puede traducir simplemente por una en castellano. Este es el problema de traducir, que uno siempre pierde algo. Entonces, al traducir logos por verbo, perdemos otros rangos de significados que también son importantes. Logos también significa razón, inteligencia, palabra, estudio, también razonamiento, discurso sobre algo, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, todas las ciencias, las llamamos biología, todas las cosas que terminan en logía, viene de logos. Entonces hay una razón acá. Y acá se nos está diciendo que la creación es en la razón. Es una creación entonces inteligente, con una inteligencia detrás. Una creación pensada. Y eso, pues por ejemplo, ya nos podría dar una paz increíble. Pensar que yo no soy un producto de la casualidad, no soy producto del acaso, sino que alguien me pensó. Eso es bien impresionante, ¿no? A ti, alguien te pensó y te quiso, porque tú estás presente acá. Tú eres criatura y existes y tienes tu historia, tu familia, tus hechos, tu biología, tus cromosomas, etc., ¿no? Eso fue pensado por alguien. Y por lo tanto, si es que eso fue pensado y luego existe, significa también que fue querido. Entonces, simplemente en este primer párrafo ya tenemos una afirmación muy potente sobre toda la creación, si ustedes lo piensan, que es una creación pensada y amada. Y ahí estás tú, ¿no? Entonces ya hay una afirmación ahí sobre uno mismo, que es una maravilla. Yo no soy una casualidad, yo no estoy acá porque sí, yo estoy acá porque alguien me pensó, o sea, que a alguien le importo, ¿verdad? Ustedes cuando tienen hijos, ¿verdad?, y les aparece un hijo, ustedes a lo mejor algunas veces les dan ganas de decir, pucha, yo no lo hubiera hecho tan así, ¿no? Le hubiera cambiado este aspecto, que salió tan pesado, tan no sé cuánto, tan desordenado, lo hubiera hecho más simpático, no sé. Pero uno lo piensa en uno mismo y dice, bueno, alguien me pensó tal como soy, y eso significa que tal como soy, sirvo, puedo amar, soy útil a la humanidad. Bueno, grandes afirmaciones teológicas y antropológicas solo en los primeros 3 versículos. El verbo creador. Después se afirma que el verbo vino, que vino al mundo, verbo presente en el mundo, quizá una tercera etapa de este prólogo. Estaba en el mundo, por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es un resumen de todo lo que va a pasar después en el Evangelio. Vino a los suyos, conoció a sus discípulos, los formó, los mandó a predicar, él mismo enseñó muchas cosas, lo toman preso, lo matan, resucita. Vino a los suyos no lo recibieron. Y después, en una última etapa del prólogo, vienen las promesas, ¿no?, las afirmaciones sobre qué hace el verbo de Dios con nosotros. Como el verbo, dice, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, o sea, que hemos podido ver a Dios en él. También es muy claro en todo San Juan, cómo Jesucristo es un revelador de Dios. Cuando uno ve a Jesús, ve a Dios, ve al Padre, lo puede conocer. Eso lo dice expresamente Jesús a uno de sus apóstoles. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y eso es muy potente. Que nosotros podamos ver en un hombre a Dios mismo, tiene una densidad de significado gigante, si ustedes lo piensan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, y la gente por ahí te dice, no, si de Dios no sabemos nada. ¿Quién sabe lo que pasa después de la muerte?
¿Quién sabe cómo es el cielo? ¿Quién sabe lo que es el infierno? ¿Quién sabe lo que es el purgatorio? ¿Quién sabe si esto es verdad o no? ¿De dónde saca la iglesia estas cosas? Bueno, las sabemos porque el mismo Jesucristo es Dios y en Él vemos a Dios y la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos sabemos mucho sobre Dios, mucho más que cualquier otra religión, mucho más que nuestros hermanos judíos, que todo lo que creen es verdad, mucho más que, ¿para qué decir?, nuestros parientes más lejanos, los musulmanes, y ¿para qué decir?, de las religiones orientales que son en general ateas. Tenemos un tesoro, ¿verdad?, en Jesucristo y su revelación, y es, me parece a mí, San Juan el que más lo deja más en evidencia, que Jesús es el revelador del Padre. Y fíjense, ¿no?, en cómo lo dice de una manera muy bonita. A Dios nadie lo ha visto jamás, y ahí quizás muchos estarían de acuerdo, muchas personas del mundo hoy, no sabemos nada sobre Dios, mejor sigo viviendo tal cual y después vemos qué pasa. No, Señor, porque dice, Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. Dios dio a conocer, Dios unigénito, o sea, este verbo, dio a conocer a Dios, lo reveló. Y además, es muy bonito esto que les voy a decir ahora, ese está en el seno del Padre, porque es la misma expresión que se usa al final del Evangelio. ¿Se acuerdan en qué posición estaba San Juan en la última cena? ¿Quién se acuerda? Bueno, todos se acuerdan, yo creo, ¿no? Se dice, la traducción más habitual, estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Probablemente, ¿no? O sea, en griego las expresiones son idénticas. En ton kolpon to patri, así dice en griego, ¿no? En el pecho, recostado sobre el pecho de, o el que está en el seno de, es la traducción quizás más literal. Y entonces, ustedes se fijan al final del Evangelio, en la última cena, la autoridad de San Juan, ¿en qué se basa? En que él estaba pegadito a Jesús, ¿no?, en su pecho. Tan amado era que lo tiene en su pecho. Probablemente no significa que estaba como regaloneando así en su pecho. No, probablemente era que estaba a un lado, ¿verdad? Pero en ese lado. Normalmente comían en la antigüedad se comían normalmente recostados sobre divanes. No tenían las mesas como ahora. ¿Se acuerdan en la película de La Pasión de Mel Gibson? Que aparece Jesús como el inventor de la mesa. Una escena un poquito absurda que hay en esa película. Pero bueno, no, probablemente Jesús no inventó la mesa, no lo sé, ¿no? Pero lo más probable es que la última cena no fuera sobre una mesa. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero no, la tradición, lo habitual en esa época era comer recostado. Entonces, había así una relación de cercanía muy grande en la posición en que está San Juan con respecto a Jesús. Y entonces, la autoridad de Jesús, de San Juan, para hablar de Jesús, es comparable, porque la expresión es la misma, a esta otra, que es la autoridad que tiene Jesús para revelar al Padre. ¿Ven? Esta es la cadena de la revelación. De Dios Padre a Jesús, Él viene a la tierra y revela todo, y después San Juan, con esa misma unidad con que el Verbo de Dios, con que el unigénito de Dios está en el Padre, con esa misma unidad con Dios está San Juan con Jesús. Y por eso lo que él dice tiene tanta fuerza, porque te habla tan de cerca, no es solo un testigo ocular, sino también un testigo afectivo, en unidad de corazón con el Señor, y por eso es el discípulo amado. ¿Ya? En este párrafo, en este prólogo, ya se nos dice muchísimo sobre el valor que tiene la teología, que tiene todo lo que nos dice Jesús como revelador del Padre, y lo que nos diga el mismo San Juan sobre Jesús humanamente, también tiene este valor de que nos da a conocer verdaderamente cómo es Dios. Entonces, cuando leemos este Evangelio, después de haber leído este prólogo, si uno lo ha pensado un poco, uno dice, tengo que poner mucha atención. ¿Cómo voy a perder una palabra de lo que me diga alguien que estaba tan cerca de Jesús? ¿Cómo voy a perder una sola palabra si esas mismas palabras son de alguien que estaba en el seno del Padre? Y que cuando yo lo veo, veo a Dios mismo. Es muy grande esto. ¿Qué más?
Llevo hablando 40 minutos, parece. Ustedes, las caras dicen como que, no sé, como que ya estamos bien, pero como que ya está bueno, parece, ¿o no? O quieren un poco más, no sé. Pero simplemente por decir algo bonito de cómo, si me da lo mismo, se lateen, que se vayan los que, ¿no? Simplemente por decir lo buen narrador que es San Juan. Ya hemos hablado del fondo, ¿verdad? Del fondo, fuimos directo al fondo, hablar de este verbo, de por qué tiene tanta autoridad, de cómo es nuestro creador, de cómo nos da este poder impresionante de ser nada menos que hijos de Dios, de vivir en la familia de la Trinidad. Sí, esto es muy potente, ¿no? Bueno, ese es el fondo y que se va a desarrollar a lo largo del Evangelio en muchos temas, ¿no? Ustedes pueden profundizar por su cuenta después. Pero fíjense también en la forma en que relata San Juan. Ustedes se quieren, bueno, reír quizá un poquito, bueno, no reír, pero disfrutar con la forma de un relato, también es siempre algo muy, muy atractivo, me parece a mí, ¿no? Porque la misma cosa, la misma historia puede ser, a mí me pasa, por ejemplo, cuando cuento chistes, que nadie se ríe mucho, ¿no? En cambio, cuando los cuentan otros amigos más simpáticos, toda la gente se mata de la risa, ¿no? El mismo chiste, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado, pero... Y eso es porque hay algunos narradores más hábiles que otros, ¿no? No tiene más que eso. Bueno, también quizá hay una cosa de química, qué sé yo, pero el saber narrar bien una historia es un don muy valioso, es un talento muy grande. Y San Juan lo tiene. Entonces, no sé, si ustedes se fijan en el relato de la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Por ejemplo. A ver si lo encuentro. Dice, pasando, en el capítulo 9, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta es súper interesante, ¿verdad? ¿De quién es la culpa de que alguien sea ciego? ¿De él? ¿De sus pecados? ¿Qué hizo mal? ¿Fueron sus papás? ¿Quién tiene la culpa de que haya un ciego? ¿No? Es la pregunta sobre el mal. Entonces, donde otro te podría decir, bueno, pasó Jesús, vio un ciego, le dijo, ahora puedes ver, y el ciego vio, y en 2 líneas curamos al ciego, ¿no? San Juan inmediatamente nos pone una pregunta que filosóficamente es muy interesante. ¿Cuál es el origen del mal? Jesús responde, ni pecó este ni sus padres, sino que esto es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esa pequeña introducción sobre ese tema. Y después viene inmediatamente la curación, que es de una manera muy peculiar, diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Hay mucho de interesante. Aquí ya uno puede ver a Jesús escupiendo en el suelo, haciendo barro, como revolviendo la tierra con su escupo, pero es así. Después untando, ¿verdad? Como un curandero, como no sé, bueno, un médico que echa un ungüento, ¿verdad? Untó con lodo los ojos y además le da una orden, como una receta de un tratamiento que él tiene que hacer. Anda y lávate en la piscina de Siloé, que además significa, nos dice San Juan, enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Hasta ahí el relato del milagro. También es muy cortito. Y después todo el resto del capítulo viene la interpretación del milagro. Y dura bastante, ¿no? Y uno se da cuenta, cuando sigue el cuento, que obviamente no podemos leer, porque ahí sí me van a echar la patada, ahí uno se da cuenta de que quizá esto de devolverle la vista al ciego, este signo, o habitualmente decimos milagro o portento, pero San Juan los llama signos, quizá no es lo más importante que el ciego pueda ver o no pueda ver. Acá vamos a ver que lo más importante es lo que le pasa aquí y acá al ciego. Como este ciego empieza hablando de Jesús como un hombre, el hombre al que llaman Jesús, hizo esto, hizo barro y después se va desarrollando el argumento de tal manera que este ciego habla después de un profeta,
de alguien que es de Dios. Y que finalmente, al final de este pasaje, termina reconociendo a Jesús como el Mesías. Y dice que cree en Él y se postra delante de Él. Entonces hay toda una evolución del ciego que se desarrolla en 40 versículos más o menos, mucho más importante que el simple hecho de que haya recobrado la vista. Porque San Juan nos quiere decir algo sobre qué significa ver. A los fariseos de este pasaje les pasa todo lo contrario. Al principio reconocen que hubo un milagro. No niegan que que Jesús le haya devuelto la vista. Es bien impresionante cuando uno lo lee así más en detalle. Parece que lo reconocen. Y sin embargo, mientras van pasando los distintos interrogatorios a este ciego, ¿no? Y a los padres del ciego que también lo llaman a declarar, ¿no? Los fariseos se van alejando de la fe en Jesús. Y si bien partieron reconociendo el milagro, lo terminan negando que el ciego era ciego y diciendo que Jesús era malo y que al ciego lo echan de la sinagoga, a los padres probablemente también, ¿no? Entonces, si el ciego progresa en el conocimiento de Jesús y por lo tanto puede ver, en cambio, los fariseos, cerrados en lo que no quieren creer, parten creyendo y después de a poquito van disminuyendo su conocimiento sobre Jesús, hasta terminar negándolo todo. Lean el pasaje y fíjense en esa evolución cruzada de los dos personajes. Es un relato magistral, ¿no? Y además lo va haciendo paulatinamente y de un modo súper simpático, porque el ciego, si ustedes se fijan, a uno le cae muy bien, ¿no? Es un personaje muy simpático todo el tiempo. Es un personaje que es capaz de responder a los fariseos, a las máximas autoridades, con un desparpajo total, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, le dicen, dinos si es un pecador, ¿no? Y él dice, bueno, yo no sé si era un pecador. Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Ustedes expliquen el resto, ¿no? Entonces tiene esa pequeña ironía que es muy simpática y que uno hace que al ciego a uno le caiga muy bien. Bueno, ya, son las 9, es la hora máxima que yo me había propuesto en secreto. Entonces, como conclusión, ¿verdad?, de nuestra charla hoy día, tienen un patrono espectacular acá en esta parroquia. Ténganle mucha devoción, mucho cariño a San Juan. Sobre todo pienso yo con esa idea de estar tan cerca de Jesús como Él lo estaba, ¿no? De estar tan cerca del pecho, del corazón de Cristo, como Él lo estaba. Y así van a disfrutar mucho más de su vida cristiana, van a disfrutar mucho más de la vida de oración, van a disfrutar mucho más cada una de las misas. Y ojalá que se animen a leer el Evangelio, que a mí me parece por lo menos muy entretenido de leer. Es más profundo quizás que otros en algunas cosas, pero también es más, por lo distinto, a mí me parece siempre muy atractivo. De hecho, la Iglesia lo reserva para las ocasiones más importantes, para la Semana Santa y para Navidad. Eso es por algo. Espero que no le pierdan el cariño a los demás evangelios de tanto cariño a San Juan. Eso sí. No sé si alguien quiere preguntar algo, si nos vamos para la casa nomás, o qué hacemos. Yo no, ¿quién manda acá? Bueno, el párroco manda, pero ¿quién organizó? No sé. Bueno, que hayan disfrutado. Muchas gracias por la invitación y quieran mucho a San Juan. Nosotros agradecerte, Padre Jorge, porque, claro, lo que tú decías recién nos abre un poco el horizonte de quién es este San Juan, que siempre teníamos, como tú bien decías, esa imagen de el mozalbete, jovencito. Entonces, yo confieso que cuando vi la imagen de San Juan, mi patrono aquí en esta oportunidad, me llamó la atención y he hecho un trabajo de reconciliarme con él y ya somos muy amigos ya. Con esta imagen un poco más madura de un hombre ya, sí, un hombre que ha tenido su experiencia profunda con el Señor. Así que yo creo que te agradezco un montón el servicio que nos has dado
Y a ustedes también les agradezco la, la presencia de ustedes, nosotros que nos permite seguir invitando a personas que nos ayuden a crecer, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo humano. Ya hemos ido teniendo bastante experiencia. Así que, Padre Jorge, 1.000.000 de gracias, ¿no? Muchísimas gracias a usted. Yo había venido a puros funerales a esta parroquia, siempre me tocaba celebrar, así que feliz que me toque algo más entretenido. Muchas gracias, una vez más, muchas gracias. Les invito a que nos pongamos en pie para recibir la bendición y para que tengan una bonita vuelta a casa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en la familia y su regreso a casa y los acompañe siempre. Muchas gracias, que tengan buena noche.